I will not tolerate such behaviour. If you want to go out now, but if you stand again, I'll lord you out. Make your mind up. Either shut up and get out. Un primer ministro británico acaba de ser expulsado físicamente del Parlamento. En la televisión en vivo esto nunca ha sucedido antes. Keir Starmer hizo historia hoy, pero no del tipo que quería. El primer ministro en funciones se convirtió en el primer líder en la historia británica moderna en ser retirado por la fuerza de la Cámara de los Comunes, por los guardias de seguridad, todo porque lo perdió por completo. Durante un intercambio acalorado con Nigel Farage, esto es lo que sucedió minuto a minuto, porque esto cambia todo, y lo que significa para el futuro de la política británica. Pero primero presiona el botón de suscripción, porque lo que estás a punto de ver te sorprenderá, y no querrás perderte el terremoto político que se avecina. El día comenzó como cualquier otro miércoles en Westminster. Las preguntas del primer ministro estaban programadas para el mediodía. La Cámara estaba repleta. Los diputados de todos los partidos llenaron los bancos verdes. Las cámaras estaban rodando y la nación estaba mirando. Nadie esperaba que estuvieran a punto de presenciar el momento más impactante de la historia parlamentaria moderna. Exactamente a las 12:15, Nigel Farage se puso de pie. El líder de la reforma del Reino Unido se había estado preparando para este momento durante semanas. En sus manos estaban los documentos, estadísticas y pruebas, que destruirían sistemáticamente el historial de inmigración del gobierno. Pero Farage no gritó, no agitó papeles. Simplemente comenzó a hablar, señor presidente. Farage comenzó su voz tranquila y midió. El primer ministro prometió detener los barcos. En cambio hemos visto números récord cruzando el canal. Más de 45.000 llegadas ilegales solo este año. Vuelos de deportación cancelados. Hoteles que cuestan a los contribuyentes miles de millones. Y ahora documentos filtrados muestran negociaciones secretas con Bruselas sobre reincorporarse a los esquemas de migración de la UE. Cada hecho aterrizó como un golpe de precisión. Starmer se movió en su asiento. Su rostro ya se estaba enrojeciendo. A su alrededor los diputados laboristas comenzaron a verse incómodos. Este no era el teatro político habitual. Este fue un derribo sistemático respaldado por pruebas contundentes. Farage continuó: el pueblo británico votó por el control de nuestras fronteras. Votaron por la soberanía. En cambio obtuvieron traición disfrazada de compasión. ¿Cuándo admitirá el primer ministro que sus políticas han fracasado? La Cámara estaba tensa, pero esto seguía siendo normal. Debate político. Agudo, sí. Absolutamente incómodo. Pero nada que no se hubiera visto antes. Entonces todo cambió. Starmer no esperó a que el orador lo reconociera. No se puso de pie correctamente, simplemente explotó desde su asiento, señalando a través de la cámara a Farage con un dedo tembloroso. ¿Cómo te atreves?, Starmer gritó, su voz quebrada con rabia. ¿Cómo te atreves a quedarte ahí y sermonear a este gobierno sobre la compasión, cuando todo lo que haces es difundir el odio y la división? La cámara se quedó muda. Esto ya no era un debate político. Esto fue personal. Esto fue una furia cruda desatada en el corazón de la democracia británica. Pero Starmer no había terminado. Siguió subiendo la voz con cada palabra. No tienes derecho a hablar de los valores británicos cuando has pasado tu carrera destrozando este país. Eres una desgracia para esta Cámara. Los diputados veteranos se sentaron congelados. Muchos nunca habían visto a un primer ministro perder el control así, en los bancos conservadores, mandíbulas caídas. Los diputados laboristas parecían horrorizados. Incluso los diputados generalmente alborotados se quedaron atónitos en silencio. El presidente del Parlamento, Sir Lindsay Hoyle, pidió inmediatamente orden. El primer ministro reanudará su escaño y se dirigirá a la Cámara apropiadamente, ordenó, pero Starmer lo ignoró por completo. En cambio, el primer ministro dio un paso adelante, todavía señalando, todavía gritando. Este hombre no tiene por qué cuestionar nuestras políticas, cuando ni siquiera puede unir a su propio partido. Cuando ordena, la voz del presidente Hoyle retumbó por la Cámara. El primer ministro reanudará su escaño de inmediato. Pero Starmer estaba más allá de escuchar, que estaba haciendo un gesto salvaje ahora. Su cara salpicadura roja brillante volando mientras continuaba su diatriba. El hombre más poderoso de Gran Bretaña estaba teniendo un colapso completo. En la televisión en vivo, fue entonces cuando el presidente Hoyle tomó la decisión que cambiaría todo. Orden permanente. 43, una regla parlamentaria tan arcana, tan raramente utilizada que la mayoría de los diputados habían olvidado que existía. Le da al presidente autoridad absoluta para eliminar a cualquier miembro que se niegue a mantener el orden y el decoro en la Cámara. Cualquier miembro, incluido el primer ministro. Entendiendo Orden 43, el presidente Hoyle declaró su voz, cortando el caos. Dirijo al primer ministro que se retire de la Cámara.
Inmediatamente el silencio que siguió fue ensordecedor. Se podía escuchar el clic de las cámaras. Se podía escuchar a los diputados respirar por un momento. Nadie se movió. Starmer se quedó allí. Todavía con la cara roja, todavía furioso. No se puede hablar en serio, dijo, pero su voz había perdido su poder. La rabia estaba siendo reemplazada por incredulidad. Soy completamente serio, el presidente Hoyle respondió. Esta Cámara no tolerará ataques personales. En lugar de un debate razonado, seguridad, por favor, escolte al primer ministro desde el piso. Y allí fue el momento que se reproducirá durante décadas. Dos oficiales de seguridad que habían estado estacionados cerca de las puertas de la Cámara comenzaron a caminar hacia el primer ministro del Reino Unido. Al principio Starmer no se movió. Miró alrededor de la Cámara como si esperara que alguien interviniera. Su propio diputado se sentó en silencio aturdido. Nadie venía a su rescate. Esto es indignante, Starmer dijo. Pero su voz era más pequeña ahora. La pelea lo estaba dejando. Estaba defendiendo el récord de este gobierno. Estabas involucrado en un ataque personal. El presidente Hoyle respondió con firmeza. La decisión se mantiene, debe salir de la Cámara. Las cámaras capturaron cada segundo. El hombre más poderoso de Gran Bretaña, hombros caídos caminando hacia la salida, flanqueado por guardias de seguridad, su autoridad política drenando con cada paso. Pero el momento más devastador aún estaba por llegar. Mientras Starmer era escoltado fuera, Nigel Farage finalmente volvió a hablar. Su voz estaba silenciosamente controlada, casi triste. Esto es lo que pasa cuando los políticos no pueden defender sus fracasos. Atacan, se desmoronan. Pero el pueblo de Gran Bretaña merece liderazgo. No rabietas, el contraste no podría haber sido más marcado. Un hombre perdiendo el control por completo. El otro permanece tranquilo bajo la presión más intensa. Era teatro político en su forma más brutal. A los pocos minutos de la salida de Starmer, las redes sociales explotaron. El hashtag PM expulsado comenzó a ser tendencia a nivel mundial. El metraje se compartió millones de veces. Canales de noticias de todo el mundo interrumpió su programación para mostrar las escenas sin precedentes de Westminster. Pero el verdadero daño apenas estaba comenzando. Encuestas flash realizadas en cuestión de horas mostró el colapso de los índices de aprobación de Starmer. Bajó 15 puntos en un solo día. Para un primer ministro que ya estaba luchando con baja popularidad, esto fue catastrófico. En comunidades de clase trabajadora en todo el norte y Midlands, el corazón tradicional de los laboristas, la reacción fue brutal. Los teléfonos de radio locales se inundaron con... Se supone que es nuestro líder, dijo una persona que llamó desde Manchester. Si no puede controlarse en el Parlamento, ¿cómo puede controlar el país? Grupos de discusión organizados por empresas de encuestas reveló la profundidad del daño. Palabras como desquiciado, inestable y vergonzoso surgieron repetidamente. Incluso los votantes laboristas cuestionaban su apoyo. Mientras tanto, la reforma del Reino Unido estaba experimentando un aumento, diferente a nada en la historia política británica. Su sitio web se estrelló por el volumen de nuevas solicitudes de membresía. Los enlaces de donación no pudieron manejar el tráfico. Los grupos reformistas locales informaron de colas de personas que querían unirse. Farage, sintiendo el momento, no se regodeó en su lugar. Celebró una rueda de prensa fuera del Parlamento, solo unas horas después del incidente. De pie con calma frente a las cámaras, él entregó lo que muchos llamarían más tarde, el discurso que cambió la política británica. Lo que presenciamos hoy no fue solo una pérdida de temperamento. Farage dijo que su voz era firme y mesurada. Fue una pérdida de autoridad, una pérdida de credibilidad, una pérdida del autocontrol básico necesario para liderar una nación. El primer ministro tuvo todas las oportunidades para defender sus políticas, con hechos y razón en su lugar. Eligió ataques personales y arrebatos emocionales. Hizo una pausa dejando que las palabras se hundieran antes de continuar. Gran Bretaña se enfrenta a serios retos. Aumento de la incertidumbre económica de la inmigración. Preguntas sobre nuestra relación con Europa. Estos desafíos requieren un liderazgo constante, reacciones no inestables. Requieren a alguien que pueda mantener la calma bajo presión, no a alguien que se quiebra ante la primera señal de oposición. El discurso fue recortado y compartido en todas las plataformas. En 24 horas, había sido visto más de 50 millones de veces en todo el mundo. Los medios de noticias internacionales lo publicaron en su totalidad. Los comentaristas políticos lo llamaron una clase magistral para aprovechar un momento político. La reacción internacional fue rápida y perjudicial. Presidente francés. La oficina de Emmanuel Macron emitió una declaración cuidadosamente redactada, expresando preocupación por la estabilidad política en el Reino Unido. Canciller alemán, Olaf Scholz, fue preguntado sobre el incidente durante una rueda de prensa, y diplomáticamente sugerido que el liderazgo constante es importante para las asociaciones internacionales.
Las cadenas estadounidenses publicaron las imágenes continuamente. CNN, Fox News y MSNBC lideraron con la historia. El titular del Washington Post decía: el primer ministro británico es expulsado del Parlamento en escenas sin precedentes. El New York Times lo calificó como una crisis constitucional en ciernes. Pero quizás lo más perjudicial fueron las reacciones de las naciones de la Commonwealth. El primer ministro de Australia fue preguntado durante una rueda de prensa si tuviera confianza en el liderazgo de Gran Bretaña. Su pausa antes de responder dijo mucho. Funcionarios canadienses expresó en privado su preocupación por las próximas negociaciones comerciales, el poder blando de Gran Bretaña, su reputación de estabilidad, democracia y debate razonado. Había recibido un gran golpe en el escenario mundial. En casa las consecuencias políticas se estaban acelerando. Dentro del Partido Laborista, el pánico se estaba instalando. Se convocaron reuniones de emergencia. Los grupos de WhatsApp zumbaron con mensajes preocupados de los diputados. Figuras de alto nivel que habían apoyado públicamente a Starmer ahora estaban cuestionando en privado su aptitud para el cargo. Angela Rayner, la viceprimera ministra, estaba supuestamente furiosa, dijeron fuentes cercanas a ella. Ella sintió que Starmer había decepcionado a toda la fiesta y avergonzó a Gran Bretaña en el escenario mundial. Otros posibles aspirantes al liderazgo: Wes callejeando a Yvette Cooper. De repente se mencionaba a David Lammy en conversaciones silenciosas. Alrededor de Westminster, el Partido Conservador, la oportunidad de sentir, pidió un voto de censura inmediato. Un primer ministro que no puede controlarse a sí mismo no puede controlar el país, declarado el líder conservador Rishi Sunak. Este gobierno ha perdido toda autoridad y debe irse. Pero fueron los expertos constitucionales quien planteó las preocupaciones más serias. Profesor Vernon Bogdanor del King's College de Londres advirtió que la expulsión de Starmer creó preguntas constitucionales sin precedentes. ¿Podría un primer ministro que había sido formalmente removido de la Cámara seguir gobernando con eficacia? Había ampliado la autoridad del orador más allá de los límites anteriores. Los juristas debatieron si la conducta de Starmer constituyó una violación del Código Ministerial, lo suficientemente serio como para justificar una investigación formal. Algunos sugirieron que el secretario del gabinete debería iniciar una investigación inmediata. En la aptitud del primer ministro para el cargo, el silencio del número 10 solo empeoró las cosas. Durante 48 horas después del incidente, Starmer no hizo ninguna declaración pública, sin conferencia de prensa, sin entrevistas, sin publicaciones en las redes sociales. El primer ministro de Gran Bretaña se había quedado completamente en silencio. En el momento en que el liderazgo era más necesario, ese silencio permitió a otros controlar la narrativa. Reform UK publicó una serie de vídeos en las redes sociales, contrastando la respuesta tranquila de Farage con el arrebato de Starmer. El contraste fue devastador. Los clips se compartieron millones de veces, convirtiendo el incidente en un símbolo de todo equivocado con el actual sistema político. Datos de encuestas publicados una semana después del incidente mostró la verdadera escala del terremoto político. Los laboristas habían bajado al 28%, su nivel más bajo desde la derrota electoral de 2019. La reforma del Reino Unido había subido al 23%, poniéndolos a distancia de ataque. De convertirse en la oposición oficial, los conservadores habían ganado terreno, pasando al 31%. Pero el cambio más significativo fue en la encuesta de liderazgo. Cuando se le preguntó quién sería el mejor primer ministro, Farage se había movido al segundo lugar, justo detrás de Sunak y muy por delante de Starmer. Para un hombre que nunca había ocupado un cargo gubernamental, esto representó un cambio sísmico en la opinión pública. Las encuestas regionales contaron una historia aún más dramática, en los tradicionales corazones laboristas del norte. La reforma del Reino Unido era ahora competitiva. En algunas circunscripciones se habían movido al primer lugar. El mapa político de Gran Bretaña se estaba redibujando en tiempo real. La reacción de los medios siguió siendo brutal para Starmer. Incluso tradicionalmente los laboristas apoyan a los periódicos. Luchó por defender la conducta del primer ministro. The Guardian lo llamó un momento de locura que amenaza todo lo que representan los laboristas. El titular del Mirror decía: ¿qué has hecho, Keir? Los programas políticos de televisión diseccionaron cada segundo de las imágenes. Los expertos en lenguaje corporal analizaron la postura de Starmer y expresiones faciales. Los entrenadores de voz comentaron el terreno de juego y el tono de su arrebato. Se pidió a los psiquiatras que especularan sobre el estrés y presión en el alto cargo. El incidente se convirtió en un momento cultural que trascendió la política. Los comediantes hicieron bromas al respecto en la televisión nocturna. Las redes sociales se inundaron con memes y remixes. La frase expulsada del Parlamento entró en la conversación cotidiana. Pero debajo de los chistes y memes, algo serio estaba pasando.
La fe pública en las instituciones políticas estaba siendo sacudida. Si el primer ministro pudiera perder el control tan completamente en el Parlamento, ¿qué dijo eso sobre la estabilidad de la democracia británica? Confianza en el gobierno, ya bajo después de años de caos por el Brexit y cambios de liderazgo. Sintió que una nueva encuesta baja mostró que solo el 23% del público tenía confianza en el sistema político británico, el nivel más bajo desde que comenzaron los registros. La reforma del Reino Unido sigue aprovechando el momento. Farage se embarcó en una gira por circunscripciones clave, atrayendo multitudes que empequeñecían cualquier cosa que los laboristas pudieran manejar. Su mensaje era simple pero poderoso. El establecimiento había fracasado, el sistema estaba roto, y solo la reforma podría proporcionar el liderazgo constante que Gran Bretaña necesitaba. En mítines en todo el país, Farage mostraría imágenes del arrebato de Starmer antes de preguntar al público si este es el liderazgo por el que votaste. ¿Es esta la estabilidad que te prometieron? La respuesta de la multitud siempre fue la misma: un rotundo no. Mientras tanto, los intentos de control de daños de los laboristas estaban fallando estrepitosamente. Los doctores de giro intentaron enmarcar el arrebato de Starmer como apasionado, defensa de la política del gobierno. Los grupos focales rechazaron esta narrativa de inmediato. Los ministros del gabinete enviados a defender al primer ministro parecía incómodo y poco convincente. La encuesta privada del partido mostró la magnitud del desafío. En grupos de discusión, exvotantes laboristas describieron sentirse traicionados, avergonzados y decepcionados. Muchos dijeron que nunca volverían a votar a los laboristas. Mientras Starmer seguía siendo líder, los expertos constitucionales que plantearon las preocupaciones más serias se demostró que tenían razón 3 semanas después del incidente. Un grupo de diputados laboristas presentó una carta de no confianza en el liderazgo de Starmer. La rebelión, liderada por los altos cargos de la bancada, acusó al primer ministro de traer desgracia al partido. A medida que esta crisis política se profundizaba, una cosa quedó clara en ese momento de rabia explosiva en el Parlamento. No solo había dañado a Starmer personalmente, había cambiado la política británica para siempre. El viejo orden se estaba desmoronando, y algo nuevo estaba surgiendo para ocupar su lugar. ¿Qué crees que pasa después? ¿Starmer sobrevivirá a este terremoto político? ¿O es este el principio del fin de su gobierno? ¿Podríamos estar asistiendo al ascenso de Nigel Farage como un serio contendiente para el número 10? ¿Y qué significa esto para el futuro de la democracia británica?